Hola, soy José Hernán Parra del Departamento de Matemáticas y Estadística de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Continuando con esta serie de videos sobre la estadística, la analítica de datos, la ciencia de datos, hoy vamos a hacer un quiebre interesante y es hacer como una serie de resumen de lo que hemos visto hasta ahora en los videos anteriores de estadística descriptiva, y es mostrarles una herramienta que todos tenemos en nuestros computadores, que es el Excel. Quien creyera, pero el Excel tiene una herramienta muy buena para hacer estadística. Todas estas medidas que hemos venido estudiando, desde las medidas de tendencia central, las medidas de posición, las medidas de dispersión y otras cuantas que vamos a ver en otros videos, las podemos hacer utilizando la herramienta del Excel. Primero que quiero mostrarles el día de hoy es que no todos los equipos que tienen el Excel tienen instalada la herramienta para hacer análisis de datos o hacer estadística descriptiva. Cuando no se tiene, pues obvio hay que instalarla, y es el proceso que vamos a mirar de manera breve. Cuando nosotros abrimos el Excel, lo primero que tenemos que verificar es que en la opción de datos exista lo que se conoce como análisis de datos. Si esta opción que ustedes observan está en la parte superior derecha, no existe, eso lo que quiere decir es que hay que instalarla. ¿Y cómo se instala? Entonces nos vamos por la opción Archivo, y en Archivo miramos una opción que llama justamente Opciones. Le damos clic a Opciones y estando en Opciones nos vamos para Agregar complementos. Le damos clic en Agregar complementos y miramos una pestañita en la parte inferior que dice Ir. Entramos a Ir y observamos una ventana que tiene una buena cantidad de opciones. Por defecto no está instalada ninguna. Entonces lo único que le tenemos que hacer es, le damos un chulito, lo agregamos donde dice herramientas para análisis y le damos OK. Yo no le voy a dar OK porque ya estaba instalado en el equipo. Le voy a dar cancelar, pero él, cuando usted le da OK, ya lo instala. Y le debe aparecer ya esta opción que llama análisis de datos. Es un análisis de datos, es una herramienta muy poderosa para hacer estadística, pero grande. Yo les voy a mostrar varias de las opciones. Si yo le doy clic en análisis de datos, aparece una ventana y todo lo que ustedes están viendo en esa ventanita, todo es estadística. Mire, estadística desde la estadística descriptiva hasta la estadística inferencial. Por ejemplo, la primera opción que aparece ahí es análisis de varianza de un factor para varios factores, pero lo que nos ocupa en este momento, porque eso sería un curso completo de Excel, pero utilizando la herramienta de Excel para estadística descriptiva, lo que les quiero mostrar es la parte que tiene que ver con estadística descriptiva. Entonces le voy a dar clic a estadística descriptiva, que es lo que nos ha ocupado en este y en videos anteriores, y le damos OK. Él lo primero que me va a decir, bueno, es ingréseme los datos. Ingréseme los datos. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente, atención. Si ustedes observan
en la base de datos que tengo en el Excel, tengo dos variables muy interesantes en mercados financieros. La primera que ustedes observan con el nombre de COP es lo que nosotros conocemos en Colombia como la tasa de cambio, o sea, el valor del peso colombiano. Tengo datos desde muchos años anteriores. Y la segunda columna es el precio del petróleo. Y entonces lo que voy a hacer con eso es primero hacerle un análisis descriptivo de esos datos. En un próximo video yo les voy a mostrar, les voy a compartir a ustedes qué efecto tiene, por ejemplo, el precio del petróleo sobre la tasa de cambio o el precio del dólar en Colombia. Pero lo que voy a hacer ahora es mostrarles un análisis descriptivo con estos datos, que es todo el que toma decisiones debe mirar la parte introductoria, la parte descriptiva de esos datos. Entonces voy a coger la tasa de cambio, el COP. Entonces lo primero que me pregunta el Excel es que le ingrese los datos. Entonces voy a coger todo el rango, incluyéndole el nombre de la variable, Aquí tengo una serie bien interesante, pero para efectos prácticos solamente voy a coger un trozo de ella. Le voy a decir que la primera fila está el nombre de la variable, o sea, la etiqueta, que no me tenga en cuenta eso como dato. Le doy un clic donde dice etiquetas, en la primera fila. Luego él me dice, ¿y dónde quiere que salgan los resultados? Entonces yo le voy a decir que los resultados quiero que me los muestre. Puede ser al lado, digamos acá en la columna F, y que me haga un resumen de las estadísticas. Y le doy entonces clic a esa pestañita donde dice resumen de las estadísticas. Hay otras opciones, pero esas las vamos a trabajar en otros videos. Y le damos OK. Pues lo que acaba de hacer el Excel es mostrarnos unos resultados. Yo quiero que ustedes lo miren con mucho detenimiento. Voy a ampliarlo un poquito para que tengamos una mejor visión. ¿Y qué nos está mostrando esa tablita que ustedes están viendo? Nos están mostrando el valor o el precio del dólar, la tasa de cambio, las medidas estadísticas y sus valores. Por eso yo les decía cuando les estaba explicando qué eran cada una de estas medidas descriptivas, medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de forma, etcétera, etcétera, que el algoritmo para el cálculo hoy ya no es tan importante. ¿Qué es lo más importante? Es la interpretación. ¿Por qué? Porque ya hay mucho paquete, ya hay mucho software que hace todo eso. Por ejemplo, el Excel, que todos lo tenemos instalado en nuestros computadores, nos saca eso. El R también, el SPSS, cantidades de paquetes. Pero como esto, yo quiero que esto llegue a que nosotros nos volvamos usuarios del Excel, que es una herramienta supremamente buena, pero muy mal utilizada. Veamos la importancia que tiene. Entonces, arranquemos con la primera medida que aparece, es la media aritmética. Me está diciendo que el precio promedio o el valor promedio de la tasa de cambio ha sido de 1940. ¿1940 qué? Pesos, porque esto es cuántos pesos tenemos que pagar por un dólar. En promedio, 1940, con una desviación estándar de 8.11 pesos. ¿Eso qué quiere decir en términos prácticos? Es que el precio de la tasa de cambio ha estado oscilando alrededor de ¿cuánto? De 8 pesos alrededor de la media. ¿Eso qué quiere decir? Que ha estado entre 1948 o 1932. Pues, en un periodo de tiempo que escogí, por efectos prácticos, 86 días.
Mire que en la parte inferior aparece el N, me está contando, eso lo hizo con cuántos días. Yo lo podría hacer con una serie de tiempo hasta de 1500 o de los últimos 2000 días, pero para efectos prácticos y de enseñanza y de pedagogía cogí estos 86 días. ¿Qué me muestra adicionalmente el Excel, la herramienta Excel? La mediana, 1925. ¿Qué quiere decir eso? Lo que me está diciendo es que en el 50% de los días el valor de la tasa de cambio ha sido de 925 pesos o menos, o 1925 pesos o más. Esa es la interpretación de esa la mediana. Hay otro valor interesante acá que es el rango. Es la diferencia que hay entre el precio más alto y el precio más bajo. El precio más alto, pues ha sido, de la cotización ha sido 2.068 pesos, el precio más bajo ha sido de 1.837,50. Pues ahí podríamos calcularle quién, un rango entre esos dos valorcitos, que es quién, 230, es la diferencia entre el más alto y el más bajo. ¿Qué más nos muestra? Bueno, quiero hacer aquí una observación. El valor de la desviación estándar es 75 pesos, no 8.1 pesos, porque ese es el error estándar. La diferencia entre el error estándar y la desviación estándar es cuánto, esa es otra medida de dispersión, pero ya estandarizada, pero el correcto es la desviación estándar. Entonces, para recapitular, el precio promedio del COP es de 1940 con una desviación de más o menos 75 pesos. Yo quiero que pongan mucho cuidado con estas dos medidas que las estoy señalando aquí, que son la kurtosis y la asimetría. Ese grupo de medidas corresponden al grupo de medidas que se conocen como las medidas de forma. Nos va a mostrar la forma o el comportamiento que tienen los datos en toda su extensión. Entonces, quiero que no olviden esas dos mediditas, kurtosis y asimetría. Entonces, acabamos de ver ¿qué? Acabamos de ver dos formas de analizar los datos desde el punto de vista analítico, desde el punto de vista descriptivo. Si volvemos a análisis de datos, pues también podríamos analizarlos y cogerlos en toda su extensión. O sea, yo puedo coger todo el rango con nuestras dos variables. O sea, para tener ya más información. Entonces voy a decirle que me haga exactamente lo mismo, las etiquetas en la primera fila, que me lo muestre en el mismo sitio, que me sobrescriba, y si ustedes observan, ya tengo todos mis datos de las dos variables. ¿Qué me está diciendo eso? Me está mostrando la media del COP, me está mostrando la media promedio del precio del petróleo WTI, que es un precio de referencia, con todas sus medidas estadísticas, con todas sus descripciones, absolutamente con todas sus descripciones. Y si tuviera 3, 4 o 5 variables, podría ser exactamente lo mismo. Entonces, conclusión sencilla es: utilicemos esta herramienta Excel. Lo único que no nos hace el Excel es interpretarnos datos. Eso es lo único que no nos hace. Pero el resto nos calcula todas las medidas descriptivas que nosotros queramos. Para dejar un poquitico esta parte de Excel, y porque luego vamos a regresar en él, quería mostrarles también rápidamente todas las opciones que tiene, ¿sí? Vamos a volver a ellas más adelante, porque quiero que aprovechemos estos minuticos que quedan de este video para ir avanzando un poquitico en la analítica de datos. Les hablaba yo ahora en la presentación de Excel que hay unas medidas bien interesantes en estadística
descriptiva que se conocen como las medidas de forma de una distribución. Nos muestran cómo se distribuyen los datos. Se conocen como las medidas de forma y son dos indicadores estadísticos muy interesantes. El uno se llama la simetría o sesgo y el otro se conoce como la kurtosis. Arranquemos con la primera de ellas, la simetría o el sesgo. Y lo vamos a ver a través de estos gráficos. Si ustedes observan el primer gráfico, el de la izquierda, el que está a mano izquierda, nos está mostrando que los datos tienen un sesgo. Miren que la cola está muy sesgada hacia el lado izquierdo, Observemos. Miren, si nosotros estamos mirando, nosotros normalmente miramos la variable, estamos trabajando aquí con un eje cartesiano. Entonces, lo que me está mostrando es que la mayoría de los datos están concentrados a la derecha, mire por el lado de la moda, y muy pocos datos a la izquierda. Esa es una señal inequívoca de que los datos presentan un sesgo hacia dónde, hacia la izquierda, están sesgados hacia la izquierda, o esa variable tiene un sesgo hacia la izquierda. Eso se da cuando la media aritmética es menor que la mediana. ¿Qué pasa con el segundo gráfico? El segundo gráfico tiene una particularidad. Observemos el segundo gráfico. Es que la media y la mediana son iguales. Cuando eso sucede, lo que estamos diciendo es que esa variable es simétrica. Es absolutamente simétrica. Y el gráfico que vemos a la derecha, si somos buenos observadores, ¿qué estaremos mirando? Que la mayoría de los datos se concentran la mayoría de los datos están a la izquierda y muy pocos datos están a la derecha. Señal inequívoca de que la variable tiene un sesgo hacia la derecha. Entonces, ¿qué nos está mostrando eso? Que en el primer caso, la variable tiene algo que se conoce como asimetría negativa. En el segundo caso, que la variable es simétrica o que no tiene un sesgo. Y en el caso tercero, en el gráfico de la derecha, nos está mostrando que la variable objeto de estudio tiene una asimetría positiva, o sea, exceso de datos a la izquierda, pocos a la derecha. Asimetría negativa, pocos datos a la izquierda, muchos a la derecha. Y eso es lo que se conoce entonces como la primer medida de forma, que se conoce como la simetría o sesgo. La segunda medida de distribución se conoce como la kurtosis. El gráfico me está mostrando tres tipos de kurtosis muy populares en estadística. La primera, si ustedes observan, el gráfico en verde se conoce como una distribución platicúrtica o distribución aplanada. Todo opuesto a la que está en rojo, que tiene una punta muy pronunciada. Se conoce como distribución leptocúrtica. Kurtosis quiere decir punta o apuntamiento. Mientras que la que está en color azul se conoce como distribución mesocúrtica. Esa distribución mesocúrtica, pues para muchos es muy familiar escuchar lo que se conoce como la famosa campana de Gauss. Una campana de Gauss pues tiene esa particularidad, es que es mesocúrtica y además tiene otra particularidad y es de que es simétrica. ¿Simétrica con respecto a quién? A su valor central. Recordemos que el valor central es el valor de quién? De la media aritmética.
digamos que estas tres poblaciones, las que están en verde, las que están en azul y las que están en rojo, lo que me están mostrando es que las tres son simétricas con respecto a la media o al valor central, pero que tienen una agrupación bien diferente, mientras que la una es más pronunciada, la leptocúrtica, la otra es más aplanada como la platicúrtica y la mesocúrtica es muy acampanada, muy gaussiana. Para comentarles, por ejemplo, que la distribución mesocúrtica es una distribución que se utiliza con mucha frecuencia, o se va a utilizar con mucha frecuencia para hacer algunos test en estadística inferencial, pero en la teoría esto es muy bonito, pero en la práctica es difícil que nosotros tengamos una variable que tenga una distribución tan bien hecha, tan acampanada como la que estamos viendo en los gráficos. Por ejemplo, ustedes están viendo en ese gráfico, ese es un histograma de una variable salario de un estudio que se hizo con 474 personas de una ciudad de Colombia. Y entonces, a manera de ejemplo, se hizo el histograma, pero lo que yo quiero es que ustedes tomen conclusiones sobre la forma. Este gráfico fue hecho en un paquete que se llama el SPSS. Él arroja, entre otras cosas, si ustedes observan bien, en la parte superior derecha del gráfico muestra la media, la desviación estándar y el número de observaciones o número de personas que fueron analizadas. Pero lo que yo quiero es que ustedes saquen la conclusión de qué forma tiene el gráfico. ¿Hay asimetría o no hay asimetría? Y si hay asimetría, si esta es positiva o es negativa. Efectivamente, la variable salario es una variable que es totalmente asimétrica, tiene un sesgo muy pronunciado hacia la derecha, Miren que el mensaje que me está dando el gráfico, ¿cuál es? Que es la parte interesante de los gráficos y de las tablas, es la información que trae. Ahí hay una cantidad de información. ¿Qué estamos mostrando en ese, o qué muestra ese gráfico? Pues muestra un exceso de personas con salarios muy bajos, mientras que hay pocas personas con salarios altos. Entonces el sesgo es pronunciado hacia la derecha. Por lo tanto, si nosotros le hacemos un suavizamiento a ese gráfico, eso nos estaría dando algo como esto y estaríamos diciendo que la variable salario es una variable que tiene una asimetría de tipo positiva. Eso que nosotros acabamos de hacer con estas dos medidas en Excel son las que ustedes están observando que nos trae el Excel. La kurtosis y la asimetría. Si ustedes miran con detenimiento el valor de la kurtosis para la tasa de cambio, el COP, ¿qué conclusión podemos sacar? Nos está dando una kurtosis de menos 0,68. El valor como tal de 0,68 es importante, pero más importante es el signo. El signo negativo, ¿qué me está diciendo? El signo negativo lo que me está diciendo es que hay asimetría negativa. Es decir, que si lo miráramos en términos de la forma, la cola de esa variable está con sesgo hacia la izquierda, ¿sí? O sea que ha habido días con exceso de valores del COP altos y pocos con valores de COP bajo. Pero si ustedes comparan, por ejemplo, ese es el de la kurtosis, el de la simetría,
el de la simetría, nos está dando coeficientes positivos, tanto en el uno como el otro, muy cercanos a cero, muy cercanos a cero. Eso lo que nos está diciendo es que pareciera ser que el COP y el WTI son variables que tienen una forma relativamente simétrica, o sea que no hay sesgo para ninguno de los dos lados, ni para la izquierda ni para la derecha. Y por el lado de la kurtosis, que existe más exceso de kurtosis en el caso del WTI que en el caso del COP. Entonces, hemos querido mostrarle la importancia que tiene el Excel para el procesamiento, el análisis de datos, y más adelante volveremos con otra presentación del Excel, pero ya en nuestro video que tiene que ver con análisis bivariado. Hasta pronto.